Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre una de las películas más impactantes del cine latinoamericano, que es El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Elegí esta película por el increíble valor cultural y antropológico que ofrece. Es una historia tan profunda como visualmente cautivadora. La película nos transporta a la Amazonía a principios del siglo XX, presentando dos historias paralelas que giran en torno a una misteriosa planta sagrada que se llama la yacruna. Los protagonistas, Theodore Bolmartius, un prestigioso investigador, y Richard Evans, un famoso botánico, son exploradores europeos que llegan con el mismo objetivo: encontrar esta planta de efectos alucinógenos. Sin embargo, los indígenas han guardado en secreto su preparación, en parte para protegerla del daño que han causado los colonizadores y misioneros. De hecho, el efecto de trance de la yacruna impactó tanto a estos extranjeros que llegaron a considerarla diabólica. Por esto, los indígenas llegaron a ocultar su conocimiento como una forma de preservarla frente a las amenazas externas. Para encontrar esta planta, la yacruna, ambos exploradores contactan a un mismo chamán, un brujo llamado Caramacate, y entre ambos encuentros transcurre un periodo aproximado de 30 años, pues una historia está ambientada en 1909 y la otra en 1940. Y aunque separados por décadas, ambos personajes tienen en común un interés en las propiedades curativas de las plantas amazónicas. Por un lado, los académicos, ya que ambos están interesados en la botánica y en los efectos curativos de las plantas que usan en sus rituales los indígenas. Y por otro, desde lo personal, ya que necesitan por motivos de salud acceder a estas plantas, uno para salvar la vida y otro porque es incapaz de soñar. Además de todo esto, son enviados por sus gobiernos para que investiguen. La elección de los actores y sus interpretaciones juegan un papel crucial en la autenticidad y profundidad de esta historia, pues la película se distingue por el hecho de que muchos de los actores indígenas, como Nilvio Torres, quien interpreta a Caramacate joven, y Antonio Bolívar, quien interpreta al Caramacate anciano, no tenían experiencia profesional en la actuación. Esto les permitió ofrecer una interpretación genuina, basada en su propia vida y conexión con las culturas que representaban, lo que resultó fundamental para mantener la autenticidad en un contexto tan cercano a la realidad de los pueblos indígenas amazónicos. La dirección de Ciro Guerra evitó caer en los estereotipos comunes de los colonizadores al presentar a los personajes europeos como Theo y Evan, que fueron interpretados de manera más compleja y matizada, en lugar de seguir el cliché de los colonizadores arrogantes o destructivos. Analizando un poco más los personajes, al inicio vemos a Caramacate como un hombre desconfiado, resentido hacia los colonizadores que han traído destrucción a su tierra. Pero este viaje con Tío y luego con Evan lo hace confrontar su misión y su identidad. Pasamos de un Caramacate joven, fuerte y guardián de su cultura a un anciano que ha perdido parte de su memoria y su conexión con su espiritualidad, en una especie de crisis de identidad. Esta transformación es central para la película y muestra cómo el encuentro con los dos exploradores cambia profundamente su visión del mundo. Tío, por otro lado, es más receptivo a la cultura indígena, lo cual lo lleva a aprender del chamán y cambiar su perspectiva hacia el mundo. Y por último tenemos a Evan, quien al inicio busca la yacruna por motivos puramente científicos, pero termina encontrando una conexión mucho más profunda y espiritual con el Amazonas. Por esto la interacción de estos personajes es fundamental, pues cada uno representa un aspecto distinto de la relación entre la cultura occidental y la sabiduría indígena, lo cual es central para la historia. Es muy interesante porque cada personaje principal tiene una base histórica. Manduca, el indígena que acompaña a Tío, existió en la vida real y dejó el primer registro sonoro de cantos indígenas. Tío es una mezcla de dos botánicos alemanes que exploraron la Amazonía. Y en cuanto a Evan, representa a un biólogo que investigó los efectos de la ayahuasca, respetando profundamente la cultura indígena y dejando avances significativos en medicina, como el desarrollo de la anestesia moderna inspirado en técnicas de caza indígena. La película también muestra el impacto de la industria del caucho en el Amazonas. El árbol que produce este caucho prácticamente se convierte en un personaje importante. En una escena vemos el proceso de extracción del látex. Esto se realiza haciendo unos cortes en la corteza. El árbol sangra un líquido blanco y luego se recoge y procesa. Pero este momento cobra más significado cuando Tío, el chamán Caramacate y Manduca llegan a una zona donde los trabajadores están recolectando caucho, y Manduca, que entiende bien el contexto de explotación y dolor detrás de esta actividad, destruye lo que los trabajadores han recolectado en los cuencos. Por eso, para entender esta escena hay que remontarse a finales del siglo XIX, cuando Julio César Arana, un empresario peruano, tomó el control de muchas áreas de la Amazonía, obligando a los indígenas a extraer grandes cantidades de caucho. Y ese trato era tan brutal que quienes no cumplían la cuota eran mutilados, una práctica que se hizo tan común que se llevó a conocer como la marca Arana. Esta crueldad llegó hasta Inglaterra, donde tuvo que enfrentarse a un juicio, aunque la Primera Guerra Mundial hizo que el caso se olvidara y pues él viviera cómodamente hasta los 92 años. La película conmemora este genocidio con una placa que muestra la devastación sufrida por las comunidades indígenas. Y en esta escena desgarradora, cuando uno de los trabajadores mutilados ruega por su muerte, nos permite entender el impacto y el dolor que marcó esta etapa en la historia.
En cuanto a la puesta en escena, El abrazo de la serpiente utiliza un estilo realista que permite al espectador sumergirse en el mundo de la Amazonía. La película se rodó en escenarios naturales y con personas locales, lo que aporta una gran autenticidad y respeto por las culturas indígenas. Los actores indígenas, sin experiencia previa, ofrecen interpretaciones auténticas que reflejan la esencia de sus personajes. Nilvio Torres y Antonio Bolívar, como Caramacate joven y anciano, aportan una profunda evolución emocional y espiritual. Y los actores que interpretan a Tío y Evan también son sutiles, evitando los estereotipos de colonizadores y mostrando respeto hacia el conocimiento indígena. Desde el punto de vista antropológico, la película incluye diálogos de lenguas indígenas como el huitoto y utiliza nombres originarios para las plantas sagradas. También explora temas filosóficos. Por ejemplo, en una escena, el líder de una tribu roba la brújula del explorador y tras el mosqueo inicial, el otro justifica que no lo debe tener así. Su sistema de orientación se basa en los vientos y las estrellas. Si aprenden a usar la brújula, ese conocimiento se perderá. A lo que el chamán le contesta: en ese momento se justifica el bloqueo tecnológico. Caramacate defiende que el conocimiento debe compartirse, planteando un contraste cultural sobre cómo cada sociedad valora y percibe el saber. Otro de los aspectos más impactantes del abrazo de la serpiente es su fotografía en blanco y negro, que le da un tono místico y atemporal. La elección del blanco y negro no solo es estética, sino que también refuerza la atmósfera de misterio y espiritualidad del Amazonas. Nos recuerda que esta no es solo una historia realista, sino una especie de viaje espiritual en busca de algo más grande. La dirección de arte también es impresionante. Los detalles en el vestuario, los artefactos indígenas y las aldeas están cuidados al máximo para ser fieles a las culturas representadas. Cada objeto y espacio parece tener un propósito y una historia. Y esto nos ayuda a sentir que estamos inmersos en el mundo de Caramacate, no solo observando desde lejos. En cuanto al sonido, que es otro punto muy importante, la película prescinde de una banda sonora tradicional y utiliza en su lugar los sonidos naturales de la selva. Al no sobrecargar la película con música, se crea un espacio donde el silencio y los sonidos ambientales cobran protagonismo, creando una experiencia sensorial única que refuerza la atmósfera espiritual y filosófica de la obra. Esto nos permite a nosotros como espectadores escuchar y casi sentir el ambiente amazónico. Además, los cantos y rezos indígenas se integran también de manera orgánica, no solo como un recurso sonoro, sino como parte de la cultura y la visión del mundo de los pueblos amazónicos, haciendo que el sonido sea como un personaje más, uno que representa el latido de la selva. El abrazo de la serpiente presenta una reflexión profunda sobre la naturaleza, las creencias y el choque de culturas. Es un viaje emocional y visual que nos cuestiona cómo nos relacionamos con el mundo natural y con aquellos que tienen visiones distintas de la realidad. Ciro Guerra no solo crea una obra de gran belleza estética, sino que nos invita a la reflexión sobre la importancia de preservar el conocimiento ancestral y entender las relaciones humanas más allá de la explotación y el conflicto. La película redefine el cine colombiano en el ámbito global, llevándolo a niveles de profundidad, universalidad y reconocimiento, y abriendo la puerta a un diálogo cultural sobre el respeto a la diversidad y la sostenibilidad de nuestro planeta.